Muy bien, les presento un respetuoso saludo. Espero que estén más tranquilos luego de la semana de exámenes, que de seguro fue muy tensionada. El día de hoy vamos a proseguir con la temática del desarrollo, la clasificación de los derechos reales. La primera parte del programa, como lo hemos señalado en innumerables oportunidades, se refiere básicamente al desarrollo de cada uno de los institutos que conforman los 3 parágrafos del contexto de los derechos reales en nuestra legislación. Recuérdense que cuando iniciamos el programa expusimos que son los derechos reales, un poder inmediato y directo que las personas ejercen sobre los bienes, y señalamos que nuestro código sigue una orientación italiana. Increíblemente, en este tópico tan peculiar, no se ajusta con plenitud a los cánones españoles, porque nuestro código está calcado en el código español, pero en el libro segundo se orienta básicamente por la clasificación de los derechos reales expuestas por Ducey y Barassi, que eran autores italianos. Y señalamos oportunamente que esa clasificación incluye 3 grandes parágrafos: los derechos reales plenos, los derechos reales de mero goce y los derechos reales de garantía. Los derechos reales plenos solo incluyen al más trascendente y significado de los derechos reales, que es la propiedad o dominio. Es una figura que rebasa los linderos del derecho civil y sustenta todo un modo de producción, que es el modo de producción capitalista. Sabemos que la propiedad privada es el fundamento de esta concepción. Ya la estudiamos con relativa prolijidad. El día de hoy vamos a dar inicio a lo atañedero, a los derechos reales de mero goce, que ya dimos algún lapso de holgura, y vamos a exhibir nuestro temario. Yo creo que ya está en la pantalla el temario de esta noche, ¿verdad? Ya lo advierten ustedes. Sergio, ya tienen a la... Así es, licenciado. Muy bien. Afirmativamente. Sí, licenciado. Muchas gracias. Entonces vamos a empezar a desarrollarlo. Les decía yo que estamos por iniciar el desarrollo del segundo grupo de los derechos reales en nuestra legislación, que son los derechos reales de mero goce. En los numerales 1 y 2 definimos con exiguidad lo que son los derechos reales de mero goce y luego los enumeramos. ¿Qué son los derechos reales de mero goce? Los derechos reales de mero goce son aquellos que le otorgan al titular de ese derecho únicamente, como su nombre lo indica, el goce, el disfrute de un bien de ajena pertenencia, el cual hay que devolverlo, ¿verdad? Precisamente a eso alude esa definición que aparece en la pizarra, que dice que son aquellos que confieren al titular únicamente el goce de un bien de ajena pertenencia. Los titulares de estos derechos no tienen poder de disposición, por cuanto que el bien que corresponde no les pertenece. Por eso se llaman derechos reales restringidos. El derecho real pleno, que es la propiedad, confiere el goce y la disposición. Podemos disfrutar el bien y disponer del mismo, ¿verdad? Porque somos los propietarios. Pero en los derechos reales de mero goce, solo se otorga el goce por un lapso, y una vez transcurrido ese tiempo, debemos devolver dicho bien. Por esa razón, tal y como lo enuncia el numeral 1, a los derechos reales de mero goce se le llaman derechos reales restringidos, porque otorgan algunas potestades, pero no son tan amplias como las que exhibe el derecho de propiedad. ¿Qué figuras se incluyen dentro de la denominación derechos reales de mero goce? Pues fíjense que son 4 figuras.
el usufructo, el uso, la habitación y la servidumbre. El día de hoy vamos a abordar la temática del usufructo. Resalto un detalle que pudiera parecer una nimiedad, pero es importante traerlo a cuenta. Los derechos reales de mero goce son 4. El usufructo, el uso, la habitación y la servidumbre. Pero ocurre que en nuestro código el uso y la habitación están regulados de manera conjunta, muy parcamente, y el titular es el uso y la habitación. Y muchas personas entienden que se trata de un mismo derecho, pero no es así. Son 2 derechos. De tal cuenta que para insistir en el número de los derechos reales de mero goce, debemos señalar que son 4. El usufructo, el uso, la habitación y la servidumbre. Hablemos pues del usufructo. Aquí trasladamos una definición muy elemental y sencilla de lo que es el usufructo. Es fruto de una exposición del profesor mexicano Rafael Rojina Villegas, a quien ya hemos citado en oportunidades precedentes. Rojina Villegas dice que el usufructo es el derecho de usar de las cosas de otro y de percibir sus frutos sin alterar su sustancia. Fíjense que este es un detalle muy importante. El usufructo permite que una persona que no es el propietario utilice un bien ajeno y lo utilice y se aproveche de sus frutos, pero tiene una obligación: conservarlo y devolverlo. Por ejemplo, les haré una narración en unos minutos, ejemplifica lo que es el usufructo. Me reservo el ejemplo en este momento. Hablemos del origen de esta figura, que ya señalamos que consiste en usar un bien ajeno, aprovecharse de sus frutos y luego devolverlo conservando su sustancia. ¿Cuál es el origen de esta figura? La mayor parte de institutos que conforman el derecho civil sustantivo tiene su origen en Roma. Ya hemos señalado en oportunidades diversas que el derecho civil se originó en Roma, el jus civile, y la mayor parte de institutos que lo conforman tiene su origen en Roma, y así fue también el usufructo. Fíjense que hay 2 versiones casi míticas, ¿verdad? Pero yo creo que la primera es la más ajustada a la realidad, que nos describen cómo surgió el usufructo. Ustedes se acuerdan, porque lo explicamos en Derecho Civil 1, o se los explicó el profesor con el que recibieron el curso, que la estructura de la familia en Roma era muy peculiar. Era una familia amplificada, más bien era una patria o una gens, ¿verdad? Porque estaba conformada por los padres, por los hijos, por las esposas de los hijos, por los hijos de los hijos, por los sirvientes de los hijos, y se integraba una colectividad muy numerosa. Se señala históricamente que había familias hasta de 600 miembros. Era una comunidad enorme. Y estaban presididas por un personaje que ustedes recordarán, era el pater familias. El pater familias era una especie de monarca doméstico porque ejercía un poder absoluto sobre los miembros de su familia. Era el más longevo de la colectividad y era el que determinaba una serie de normas y reglas que debían observarse de una manera drástica, ¿verdad? Porque si no se imponían penas severas. Era también una especie de sacerdote porque presidía los ritos familiares y era una especie de juez porque quien cometía una falta recibía sanciones muy severas. Hubo épocas en las cuales se les aplicaba a los sancionados una severísima pena que consistía en la mutilación. Bueno, ¿qué tiene que ver lo que les estoy resaltando con el usufructo? Pues este primer relato comenta que el pater familias, cuando fallecía, designaba a un sucesor. El sucesor era el hijo mayor, era el primogénito. Cuando fallecía el pater familias, el nuevo pater familias
era el primogénito. Ya sabemos que en todas las culturas de la Edad Antigua, la primogenitura conllevaba muchos derechos. Uno de ellos era el de la sucesión, no solo en Roma, sino recordábamos hace unos minutos lo relativo a la cultura hebrea, en la cual hay un relato muy específico en donde dos hermanos gemelos se pelean la primogenitura, Jacob y Esaú, y se recuerdan que engañan al papá para que él unja o bendiga a su sucesor. Pues algo así ocurría también en Roma. El heredero del poder económico y político del pater familias era el hijo mayor, pero había un detalle muy importante. Ustedes recordarán que la estructura social de Roma era también muy particular, era una sociedad clasista y discriminadora, ¿verdad? Habían dos clases polares, que eran los patricios y los plebeyos. Los clientes gravitaban entre las dos clases, pero la dualidad social se situaba en los patricios, que eran los nobles, ¿verdad? Los que descendían, según ellos, de los mismos dioses, de Zeus, de Júpiter, etcétera, ¿verdad? Y los plebeyos, que obviamente era la plebe. Entonces los nobles, los patricios, tenían un problema, porque, repito, al morir, le trasladaban el poder económico y político al hijo mayor. ¿Y qué pasaba con la esposa? Las mujeres en Roma estaban sometidas, estaban sujetas al patriarcado, ¿verdad? Eran seres sucedáneos que no tenían mayor participación, pero había que protegerlas, ¿verdad? Porque sobre todo la esposa del pater familias no podía vivir en la precariedad. Si le trasladaban todo el peculio del pater familias al hijo mayor, ¿cómo iba a vivir la esposa, la viuda? Entonces se constituyó el usufructo. El usufructo le permitía a la viuda gozar de ciertos bienes del peculio del pater familias que había fallecido, pero no era la dueña, porque el dueño era, obvia y lógicamente, el primogénito. Esa es una de los relatos que posibilita el entendimiento del surgimiento del usufructo. La otra exposición es también de carácter mítico. Se señala que un pretor romano, tenía un único hijo, en el que había puesto todas sus ilusiones, como todos los padres las ciframos en nuestros hijos. Pero él, que tenía un solo hijo, lo concebía como un gran líder romano, que iba a ser un gran político, otro pretor o un senador como él era, o tal vez un guerrero que iba a ser conquistador. Pero de repente el joven, el hijo, le fue a comentar al papá que él lo que quería era casarse. Entonces le dijo, pero mira, eres muy joven, eres un adolescente, ¿cómo te vas a casar? Pero como ocurre en situaciones como estas, el hijo porfió, insistió, y le dijo que él se casaba, que él no quería ser ni guerrero, ni pretor, ni senador, sino que quería contraer matrimonio. Entonces el papá montó en cólera y le dijo, está bien, cásate, pero te vas y te desheredo, no tienes nada, vete a ver cómo te ganas la vida. Y el muchacho se fue con su esposa, ¿verdad? Y a pasar muchas penas. De repente el papá, el pretor, recibió una visita, la visita de su amigo, que le llegó a decir, mira, eres un hombre cruel, tienes un corazón de piedra, porque tu hijo está pasando muchas penas, y te vengo a contar que ya eres abuelo. Ya tuvieron con su esposa un hijo y tiene muchas dificultades para sobrevivir. Entonces el padre se condolió, ¿verdad? Le había pasado la cólera y lo llamó. Y le dijo, mira, no te voy a designar heredero porque todavía me tienes dolido, pero te voy a dar una hacienda para que la cultives y aproveches sus frutos, o vivas en ella, o la des en arrendamiento, y después de 10 años me la devuelves. Entonces, esa es otra historia que relata el origen del usufructo. Parece ser que la primera es la más ajustada a la realidad, pero la segunda nos permite entender en qué consiste el usufructo.
una persona, un propietario, entrega a otra persona, que es el usufructuario, un bien para que lo disfrute, para que lo goce, para que se aproveche de sus frutos. Luego de transcurrido un lapso, lo tiene que devolver. Lo tiene que devolver salvando la sustancia, decían los romanos, es decir, devolverlo como lo recibió. Eso no se puede, ¿verdad? Porque el tiempo genera el deterioro, pero tiene que entregar el mismo bien que recibió. Veamos ahora cuáles son los elementos de la institución del usufructo. En el usufructo, al igual que en toda relación jurídica, concurren tres tipos de elementos. Los elementos personales, los elementos objetivos o reales y los elementos formales. Veamos cuáles son los elementos personales o subjetivos, o sea, los protagonistas de la institución del usufructo. Son dos. En principio, el propietario, que es quien, como dice aquí en la pantalla, quien confiere a otra persona la facultad de usar y disfrutar del bien, con la obligación de restituírselo una vez concluido el plazo establecido. Entonces, el propietario es el primer protagonista. Fíjense que los romanos le llamaban, y todavía se le llama, nudo propietario. Nudo propietario es con N, no con M. Nudo propietario. El nudo propietario recibía esa denominación porque estaba aherrojado, estaba amarrado, estaba atado, no tenía poder de disposición. Es decir, era el propietario, pero no podía aprovechar el bien que se le transfería a otra persona que se llama usufructuario. El usufructuario es la persona que disfruta del bien de ajena pertenencia y de los frutos que éste produce. Entonces, los elementos personales o subjetivos son el propietario del bien, que es que lo transfiere para que otra persona lo disfrute, y cómo está limitado su derecho de disposición, se le llama nudo propietario. Y el usufructuario, que es la persona que disfruta del bien de ajena pertenencia. Los elementos objetivos o reales, ¿cuáles son? Los elementos objetivos son los bienes sobre los cuales recae el efecto del derecho. Fíjense que en términos de generalidad, el usufructo puede recaer sobre todo tipo de bienes y derechos. Yo les pido que abramos nuestro código y veamos o le demos lectura a los artículos 703 y 704. El artículo 703 dice: extensión del usufructo. Pertenecen al usufructuario los frutos naturales y civiles que los bienes produzcan ordinaria y extraordinariamente, salvo las limitaciones establecidas en el título que se constituye. Es decir, de conformidad con el artículo 703, que por cierto no incluye ninguna definición de lo que es usufructo, de conformidad con este artículo, el usufructo puede recaer sobre todos los frutos naturales y civiles, salvo las limitaciones establecidas en el título que lo origine o las establecidas en la ley. Entonces los elementos objetivos o reales son todo tipo de bienes, como lo vamos a ver cuando hablemos de la clasificación del usufructo. Y respecto a los elementos formales, debemos señalar que el usufructo se puede constituir a través de un acto notarial, que como es un contrato, o por un acto de última voluntad. Así lo dice el artículo 704, que por favor les pido que lo lean. Dice el artículo 704 lo siguiente: forma de constitución. El usufructo se constituye por contrato o por acto de última voluntad. Por eso señalamos acá en el numeral 3.3 que debe constituirse notarialmente, porque un contrato tiene que autorizarlo un notario, y un acto de última voluntad también lo tiene que autorizar un notario. El acto de última voluntad es un testamento. Hablemos ahora de la clasificación del usufructo. Hay variadas clasificaciones en torno a este tema, ¿verdad? Muchas, tantas como autores abordan el asunto. Nosotros aquí incluimos una que incorpora 5 puntos de vista, que me parece que es la más adecuada. Hay unas que son amplias, en extremo amplias, y se vuelven repetitivas. Esta
Es la más tradicional. El primer punto de vista está incluido en el 4.1. Clasifica el usufructo atendiendo a las personas que intervienen en él, a la persona del usufructuario. Y según esta clasificación, hay dos tipos de usufructo: el usufructo simple y el usufructo múltiple. El usufructo simple es el que se atribuye a una sola persona. Hay un solo usufructuario. Lógicamente, ese es el usufructo simple. Y luego tenemos el usufructo múltiple, en donde hay un concurso de usufructuarios. Hay varios usufructuarios. 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Repito, la diferencia entre el simple y el múltiple es la cantidad de usufructuarios que hay. El usufructo simple es cuando hay un solo usufructuario, y el usufructo múltiple cuando hay varios usufructuarios. Y el usufructo múltiple, a su vez, puede ser simultáneo y puede ser sucesivo. Simultáneo es cuando todos los usufructuarios disfrutan del bien a la vez, y sucesivo cuando lo disfrutan uno en pos de otro. Por ejemplo, imaginemos un usufructo múltiple simultáneo, donde hay 4 usufructuarios. Entonces los 4 a la vez, los 4 en conjunto, los 4 al unísono, disfrutan del bien. Pero también hay un usufructo múltiple sucesivo, que es cuando los usufructuarios disfrutan el bien uno en pos de otro. Hay 4 usufructuarios, el número 1 lo disfruta 5 años, termina en sus 5 años, interviene el segundo, lo disfruta por otros 5 años, concluye en sus 5 años, interviene el tercero y lo disfruta por 5 años, y el cuarto también por 5 años, uno en pos de otro. El segundo punto de vista clasifica el usufructo en 4 niveles. Hay un usufructo propio o normal que recae sobre bienes no consumibles. Este es el usufructo propiamente dicho. Porque, como les repito, y lo vamos a reiterar a lo largo de la exposición, había un principio, el de salva rerum substantia, que quiere decir que el usufructuario debe cuidar la sustancia del bien que le es entregado en usufructo y devolverlo, lógicamente con el deterioro propio del paso del tiempo, pero debe devolver el mismo bien, porque se trata de un bien no consumible. Pero fíjense que se ha creado una figura muy peculiar, que es el usufructo impropio, anormal, que recae sobre cosas no consumibles, que es el que está regulado en el artículo 713, que les pido de favor que lo vean. El artículo 713 dice: obligación de restituir. Si el usufructo comprende cosas que no pueden usarse sin consumirse, el usufructuario está obligado a restituirlos en igual género, cantidad y calidad. Fíjense que se podría constituir un usufructo impropio o anormal sobre una cosecha de piñas, ¿no? Las piñas se consumen, no pueden devolverse las mismas piñas que se resolvieron. Hay que entregar otras piñas de la misma calidad y en el mismo número. Por eso se le llama impropio o anormal, porque el usufructo propiamente dicho, el propio o normal, el que existía en Roma, implica que se devuelva la misma cosa. Luego tenemos también otros 2 tipos de usufructo, que son el usufructo singular y el usufructo universal. El usufructo singular es el que recae sobre una cosa determinada, sobre un bien determinado del patrimonio del propietario. Entrega el usufructo de un vehículo, ¿verdad? O tal vez de una casa, o de ambas cosas. Pero el usufructo universal implica que se afecta todo el patrimonio del propietario. Es muy difícil que se concrete un usufructo universal, ¿verdad? Porque generalmente las transmisiones de todo el universo patrimonial solo ocurren a través de la sucesión hereditaria, pero existe la posibilidad que esto ocurra. Entonces, repito, por las cosas hay un usufructo propio o normal, que es el que recae sobre cosas no consumibles. Ese es el usufructo propiamente dicho. El usufructo impropio o anormal es el que está regulado en el artículo 713. Recae sobre bienes consumibles y obviamente hay que
para cumplir con la devolución, entregar una cantidad de esos bienes que ya se han consumido, de la misma especie y calidad. Y el usufructo singular recae sobre cosas determinadas, pero no sobre todo el patrimonio. Es el usufructo universal el que recae sobre todo el patrimonio. En atención al objeto, el usufructo puede afectar bienes materiales y puede afectar derechos. Ustedes se recuerdan cuando estudiamos la clasificación de los bienes de don José Castanto Beñas, señalamos que por su naturaleza existen dos tipos de bienes. Los bienes corpóreos, que son los que tienen materia, que vemos, que los sentimos, que los tratamos, como nuestro teléfono celular, nuestro código, nuestro lapicero, nuestro escritorio, nuestro computador, ¿verdad? Esos son bienes corporales. Pero hay bienes incorpóreos, como los derechos de autor, que ya también los estudiamos hace algunas clases cuando hablamos de la propiedad intelectual y hablamos de la propiedad industrial. Entonces, por su objeto, el usufructo puede afectar bienes materiales, como por ejemplo, cuando recae sobre una casa. Yo entrego una casa en usufructo, o mi vehículo, ¿verdad? Pero también puedo constituir el usufructo sobre bienes incorpóreos. Por ejemplo, un autor famoso, ¿verdad? Publica una obra y le están pagando las regalías, entonces él señala, miren, yo voy a constituir usufructo sobre lo que está produciendo este libro mío durante 2 años para que lo disfrute mi hijo. Entonces, en atención al objeto, hay usufructo sobre bienes materiales y usufructo sobre derechos, que se refiere a los bienes incorpóreos. Por su origen, los usufructos pueden ser legales cuando devienen de la ley, ¿verdad? Cuando los establece la ley. Y usufructos voluntarios, que son los que ya señalamos nosotros, ¿verdad? Cuando los que se constituyen por contrato o por sucesión testamentaria. Para hablar de la duración de los usufructos, les pido que vean el artículo 705, por favor. El artículo 705 dice lo siguiente. El usufructo puede constituirse por tiempo fijo, vitalicio, puramente o bajo condición. Lo que nos interesa son las dos primeras clases de usufructo. El usufructo puede ser por tiempo fijo y vitalicio. Por tiempo fijo cuando se constituye por un lapso establecido, por 10 años. ¿verdad? Yo te voy a dar mi casa para que la disfrutes, te aproveches de la misma durante 10 años. Al terminar ese plazo, me la regresas. Y vitalicio, que es durante toda la vida del usufructuario, pero no a perpetuidad, dice. No pueden haber usufructos a perpetuidad. A perpetuidad es para siempre, ¿verdad? Que el usufructuario se lo traslada a su hijo, el hijo se lo traslada a su hijo, que será el nieto del primer usufructuario, y así per secula seculorum. No. Vitalicio no es sinónimo de perpetuo. Entonces el usufructo puede ser vitalicio cuando, por ejemplo, una persona previsora le traslada a sus hijos un bien o algunos bienes, ¿verdad? Sabiendo lo efímera que es la vida, lo susceptible que es el ser humano, pues entonces dicen, mire, yo les voy a dejar mis bienes, les voy a entregar mi patrimonio, sobre todo estas casas. Pero ¿y mi mamá? Dicen los patojos. No, a favor de su mamá vamos a constituir un usufructo vitalicio, para que ella tenga recursos para vivir toda su vida, la vida de ella, de la mamá, ¿verdad? Y cuando ella muere, entonces los hijos adquieren su condición de propietarios. Para finalizar la temática de esta tarde, vamos a hacer algún comentario sobre algunos tópicos a los que ya nos referimos. Sobre los frutos creo que no debo abundar porque ya especificamos oportunamente qué son. Los frutos son las producciones de los bienes y son los que recae el efecto del usufructo. Ya vimos que los frutos pueden ser naturales, industriales o civiles, ¿verdad?
Los naturales son los rendimientos orgánicos del bien, los industriales son los generados con apoyo de la tecnología y la ciencia, y los civiles son producto de las relaciones jurídicas como la renta. ¿Cómo concluye el usufructo? Fíjense que la conclusión del usufructo está regulada en el artículo 738, que yo les pido que traigan a la vista. (738). El artículo 738 señala extinción del usufructo. El usufructo se extingue, primero por muerte del usufructuario. Eso es lógico y obvio, ¿verdad? Si fallece, pues ya no habrá quien pueda aprovecharse de los frutos y disfrutar del bien. Por vencimiento del plazo por el cual se constituyó. Si se constituyó por 10 años, o 20 años, o 15 años, entonces termina el plazo, concluye el usufructo. O por realizarse la condición resolutoria. Tercero, por la reunión del usufructo y de la propiedad en una sola persona. Imagínense ustedes que el usufructuario le compra el bien al propietario, le dice: mira, yo sé que tú eres muy amable, muy gentil y me lo has entregado un usufructo, pero yo quiero tener poder de disposición sobre él y te lo compro. Entonces el propietario vende el bien usufructuado, se termina el usufructo porque se convierte en propiedad, ¿verdad? Por prescripción. Es el numeral 4. Nosotros ya estudiamos, y lo repito ahora para que lo recordemos, que la prescripción es una figura jurídica basada en el transcurso del tiempo. El transcurso del tiempo permite que se adquieran derechos o que se pierdan. Ustedes recuerdan que hablamos de la usucapión, ¿verdad? La usucapión, para que la posesión se produzca en dominio, deben concretarse los requisitos contenidos en el artículo 620. Debe estar fundamentada en justo título, la posesión debe ser continua, pública, pacífica y por el tiempo establecido en la ley. 10 años para los inmuebles y 2 años para los muebles. Entonces, al transcurrir los 10 años más el cumplimiento de los requisitos, una persona se convierte en propietario. Pero también se pueden perder derechos. Por ejemplo, el artículo 1514 del Código Civil regula la prescripción de las pensiones, de los salarios, de los jornales. Si yo no los cobro en 2 años, de los honorarios también, ¿verdad? Si yo no cobro honorarios en 2 años, prescriben, ¿verdad? Si yo en esta época de pandemia, que el trabajo estuvo un poco limitado, remito una factura para una persona que me debía unos honorarios de una escritura que le hice en el 2014. Entonces él puede decirme: mire, yo no tengo nada que pagarle porque mi obligación ya prescribió, porque prescribe en 2 años. Entonces también el usufructo se termina por el transcurso del tiempo. Si no se estableció un plazo específico, puede concluir por prescripción. El numeral 4 señala la prescripción, pero no señala qué lapso de prescripción es. Para eso tenemos que consultar el artículo 1508. En el 1508 se establece que cuando no se fija un lapso específico, las obligaciones concluyen en 5 años. Por renuncia del usufructuario, también concluye por pérdida de la cosa y por anulación del derecho en que se constituyó el usufructo. Esta última parte de la exposición es una reminiscencia y una reiteración de muchas de las cosas que ya señalamos, pero las traigo a cuenta con la finalidad de remarcarlas. En el numeral 1 dice que nuestro Código Civil no contiene definición del usufructo. Definitivamente no. Ya lo vimos, ya leímos. El artículo 703 no contiene ninguna definición, sino solo nos habla de la extensión del usufructo. Ahora, definitivamente es un derecho real porque está regulado en el libro segundo, que es el que trata de los derechos reales, de la propiedad y de los demás derechos reales. Esto también se los comenté hace unos minutos. El principio salva rerum substantia, que implica que el bien sobre el cual recae el usufructo hay que devolverlo íntegro, como señalaban los romanos, pero hay una excepción que es la de el usufructo impropio o anormal, que
que es el que está regulado en el artículo 713 al que acabamos de hacer alusión, que cuando afecta a bienes consumibles no se pueden devolver los mismos bienes, ¿verdad? Lo que hay que entregar son bienes de la misma naturaleza de especies, se los ejemplifiqué con las piñas. Luego, también les señalé hace unos minutos, y lo repito ahora porque es muy importante, que el usufructo puede constituirse por contrato o por acto de última voluntad. Forma de constitución, dice el 704. El usufructo se constituye por contrato o por acto de última voluntad. Ya señalamos también lo que dice el artículo 705. El usufructo se puede constituir por tiempo fijo, vitalicio, puramente o bajo condición. Puramente es cuando no se establece condición de ningún tipo. Y bajo condición, cuando yo te voy a dar este bien en usufructo durante 5 años, bajo la condición de que no te cases durante ese lapso. Pero no puede ser a perpetuidad. Nuestro código no establece expresamente que el usufructo puede constituirse sobre derechos, como lo señalamos hace unos minutos cuando hablamos de la clasificación, ¿verdad? Y dijimos que puede afectar bienes materiales o derechos. Pero hay un artículo aquí que sí posibilita el entendimiento de esa norma, ¿verdad? Porque dice que puede afectar todo tipo de bienes muebles y inmuebles, es el 705. El 705 dice literalmente dice, el usufructo puede constituirse por tiempo fijo, vitalicio, puramente o bajo condición, pero no a perpetuidad, y sobre toda especie de bienes muebles e inmuebles. Entonces puede efectuar cualquier tipo de bienes muebles e inmuebles. Sobre los derechos reales e incorpóreos debemos recordar que se les considera bienes muebles, como las acciones de una sociedad. Y finalmente, lo que yo acabo de señalar en relación a la prescripción, el usufructo puede concluir por prescripción. Como no dice el lapso en el cual prescribe, tenemos que acudir al artículo 1508 del Código Civil, que dice: la prescripción extintiva se verifica en todos los casos no mencionados en disposiciones especiales por el transcurso de 5 años. Muy bien, con esto estamos concluyendo la exposición de esta noche. Les deseo un feliz descanso y el próximo martes en nuestra clase continuaremos con los derechos reales de mero gozo. Vamos a estudiar el uso de la habitación y la servidumbre. Así es que me despido de ustedes y les reitero mi deseo porque descansen. Que tengan buena noche.